mi parque. El jardín le había en este parque. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Todos debemos de cuidar nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. Nosotros cuidamos nuestro parque. Bueno, primero que todo le damos un saludo a todos los televidentes que nos ven por Baos TV. Hoy nos acompaña acá de nuevo el profesor Didier. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, que es la libertad de cátedra, que parece que está amenazada en este país. Y cuando hablamos de eso es porque en Colombia, a raíz de un proyecto de ley del representante a la Cámara, Edward Rodríguez, donde afirma que los educadores colombianos no educan, sino que adoctrinan. Entonces vamos a ver, Didier, ¿qué es la libertad de cátedra? Un cordial saludo, Jesús María. Un saludo también a todos los televidentes que nos ven hasta ahora a través del canal Baos TV. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus televisores y estar con ustedes en esta noche. Como decía Jesús María, vamos a hablar sobre libertad de cátedra, porque hay un proyecto de ley por ahí que pretende limitar este derecho consagrado en la Constitución Nacional y que hace parte también de una sentencia de la Corte Constitucional del año 98 que más adelante estaremos referenciando. Pero bueno, Jesús María, es que ese término como libertad de cátedra es muy árido. Si lo ponemos un poquito más en palabras de cristiano para que la gente nos pueda entender qué es la libertad de cátedra, usted que ha sido educador en Granada por muchísimos años. La libertad de cátedra tiene que ver con la libertad de pensamiento. El maestro, como forjador, educador, debe dar a los alumnos una libertad en su pensamiento, en sus ideas. Esto quiere decir que las ideas que el educador infunde es para la libertad, para la responsabilidad, para la misma educación y desde luego para la solidaridad. Cuando hablamos de libertad de cátedra, está contemplada en la misma Constitución Nacional, que la educación es un derecho y un deber. Entonces la educación debe contribuir a que el alumno tenga diversidad de pensamiento, tenga derecho a adquirir diversidad de cultura, tenga derecho a diferentes credos religiosos. Y por eso en estos momentos el Estado ha querido volver la cuestión de la libertad de cátedra una cuestión monolítica, donde el Estado prácticamente le dice al educador qué debe enseñar a nivel de contenidos y no le permite al estudiante explorar su pensamiento. Imagínese dividir una clase de historia sin poder discutir lo que es la Revolución Francesa, la batalla de Boyacá, que simplemente el estudiante se dedique a escuchar los contenidos sin ver las posturas ideológicas de las diferentes batallas, de los diferentes pensamientos en Colombia. Entonces por eso es la crítica tan tremenda de que el maestro dice que está adoctrinando. Sí, Jesús María, eso es bastante importante. Entonces, como para sintetizar,
La libertad de cátedra se refiere a un derecho que tienen los docentes en este momento en Colombia de tener una cierta autonomía sobre los contenidos que dictan en sus materias, sobre las ideas que circulan en torno al aula de clase entre estudiantes y docentes, que no tengan influencias ni presiones externas, y que el docente también tiene como la libertad para desarrollar la materia de la manera que lo considere pertinente. Eso está queriendo ser limitado en estos momentos por un proyecto de ley que presenta el Centro Democrático al Congreso de la República y está abierta la discusión. Para ambientar un poco la materia, vamos a ver entonces un corto video que nos va a dar como mayores luces sobre el tema. Recientemente en la opinión pública se ha abierto un debate bastante extenso acerca de un proyecto de ley del Centro Democrático que busca sancionar a los profesores que impartan ideología política en los salones de clase. ¿De qué trata este proyecto de ley? Que busca proteger a nuestros niños de que le impongan alguna ideología política que en todo caso coarta su libertad. Quiero contarles que este proyecto nace de la preocupación de unos padres de familia, de algunos profesores y por supuesto de algunos estudiantes que se ven vulnerados a la hora de recibir sus clases. Y lo que busca el proyecto de ley es proteger el libre desarrollo de la personalidad del estudiante, la libertad de pensamiento y su integridad física. Sin embargo, desde FECODE, el gremio de los maestros de colegios públicos aseguran que de pasar esta medida limitaría la libertad de cátedra en los colegios. El honorable representante desconoce la Constitución Política Nacional en su artículo 67, la Ley General de Educación, Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Aquí está en juego la libertad de cátedra en nuestras instituciones educativas. Creo que aquí lo que nosotros siempre hemos fomentado, con base en la normatividad, en la Constitución Política, en la Ley General de Educación, es que todos los compañeros, compañeras docentes puedan dar los diferentes escenarios, el desarrollo de diferentes actividades pedagógicas, recreativas, culturales, artísticas, y que a la vez nuestros jóvenes y nuestros niños como sujetos que sean críticos, constructivos, propositivos. Por lo pronto, este proyecto de ley ya fue radicado en el Congreso de la República para ser debatido y saber si se aprueba o no. Bueno, Didier, a raíz de que surge toda esta discusión, resulta de que con el conflicto armado que vivió Colombia y los acuerdos de paz, un profesor de la Universidad de los Andes, el profesor Lizarazo, invitó a Victoria Sandino de las FARC a dar una charla sobre los acuerdos de paz a que se llegó con el gobierno de Santos. La cátedra lo permitía porque hacía parte del pensum académico de la Universidad de los Andes por el profesor Lizarazo. El profesor, para dinamizar más la clase, invitó a Victoria Sandino, que es una reinsertada de la FARC y que ya hace parte como senadora de los acuerdos de paz con el gobierno Santos, a hablar sobre la FARC. Entonces, por eso vino esa discusión tan tremenda donde prácticamente dicen que los educadores y la universidad están incitando al terrorismo por invitar personajes como Victoria Sandino, a sabiendo de que Victoria Sandino hizo parte de los acuerdos a los que llegó el gobierno de Santos como senador de la República. Entonces quiso ampliar la discusión en la Universidad de los Andes y esto al profesor Lizarazo le ocasionó grandes dificultades, pero más sin embargo la comunidad universitaria apoyó a Lizarazo porque hay libertad de cátedra. Haga de cuenta, Díaz, que si nosotros invitáramos, por ejemplo, a una persona, llámese de derecha o de izquierda, a una discusión en el colegio, con la libertad de cátedra que tenemos podemos hacerlo, pero con lo que pretende el senador Edvard Rodríguez a raíz de lo que pasó con Victoria Sandino, no podríamos invitarla. O por ejemplo en Granada, alguien que maneje el cooperativismo y esté, por ejemplo, presente por ejemplo, digámoslo así, discusiones en torno a la cooperativa, no podíamos presentarlo porque está en contra de los legados
y estatutos que fijan las cooperativas, es decir, no permitir la contradicción de los actores educativos, en este caso los actores de la violencia, en una discusión política. Y la educación, como debe ser libertad de pensamiento, debe permitir que todo el mundo discuta y a partir de ahí surjan nuevas ideas. Y Jesús María, a pesar de lo que aparenta, esta no es una discusión menor, porque es que estamos ante algo de veras que es muy importante por lo siguiente. En las nuevas sociedades está claro que hay que construir sistemas y esquemas de tolerancia para que las personas puedan, digamos, tolerarse los unos a otros en paz, porque sucede que todos pensamos distinto y tenemos opiniones diferentes. Si en una casa hay 2 papás y 2 hijos, tal vez hasta ni en la casa los papás y los hijos piensan lo mismo. Un hijo piensa distinto que otro hijo, un papá piensa distinto que el otro papá, y así. En las sociedades sucede lo mismo. Cuando estos tipos de proyectos de ley pretenden imponer un modo de pensamiento monolítico o hacer que todo el mundo quiera pensar lo mismo y que nadie tenga el derecho de expresar sus opiniones, por más locas o atravesadas que sean, pues se está reventando unos espacios democráticos y unos sistemas que tiene la sociedad para poder convivir en paz. Porque cuando a usted le niegan su opinión, le niegan su pensamiento, le niegan su forma de ser, su autonomía como ser humano y le imponen cosas con las que usted no está de acuerdo, pues no le dejan otro camino que rebelarse, y en ese contexto las sociedades terminan en periodos y ciclos violentos, como ha vivido Colombia, por ejemplo, que después de la Constitución de 1886, que pretendieron volver a todo el país conservador a las malas, pues lo único que se logró fue que nos metiéramos en un ciclo de violencia y de guerra durante 60 años. Entonces no es una discusión minúscula, es una discusión absolutamente profunda. La libertad de cátedra de los docentes, tanto de primaria, secundaria, educación media y universitaria, permite que cada profesor y sus estudiantes en el aula de clase discutan y debatan cada uno desde su punto de vista y desde sus opiniones, aunque las opiniones no son conocimiento científico y se espera que el docente actúe bajo conocimiento científico y académico, pero más sin embargo las opiniones y el modo de pensar de los estudiantes y el profesor permiten un diálogo social, que las capas sociales y las personas discutan y debatan los temas, y en ese sentido la academia y el aula de clase y el sistema escolar se convierten en un embrión de discusión, de democracia, de pluralidad y de amplitud, que eso le sirve a la sociedad. Si estos espacios se cierran y ya no es posible que esto se dé, porque los docentes tienen que dar unos temas rígidos, simplemente meros datos históricos o meras cosas frías y ningún tipo de análisis ni ideológico, ni político, ni social, ni económico, ni de contexto cultural, pues va a ser muy complejo, va a ser muy compleja esta situación y se le estaría coartando a la sociedad colombiana un espacio absolutamente fundamental para discutir sus temas y para encontrarse pues como con el otro que es distinto y que piensa diferente. Bueno, esto de por sí tiene un trasfondo político. FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, que agrupa a todos los maestros de Colombia, ha luchado por la defensa de la educación pública. Y la defensa de la educación pública no solamente es que a los maestros les paguen bien, no, la defensa de la educación pública es una educación con calidad, una educación de diversidad cultural, una educación de pensamiento ideológico crítico, una educación democrática, donde todo el mundo tenga acceso a la educación, al igual que el sindicato ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, también lucha por la calidad de la educación. Entonces, como ha venido siempre una pelea entre el Centro Democrático, ADIDA y FECODE, porque los maestros están en los estudiandos formando un espíritu crítico, el Centro Democrático no ha visto bien a sus maestros colombianos y dice que están adoctrinando, sabiendo que estamos formando ciudadanos críticos, participativos de las decisiones del Estado, y eso hace parte de la misma Constitución Nacional,
que permite la pluralidad de pensamiento, permite la diversidad en cultura. Entonces, por eso viene esa arremetida donde prácticamente el Estado quiere monopolizar el saber en torno a una ideología del gobierno, y gracias a la ley 115 de la educación, que fue por allá en el año 1994, con el presidente Ernesto Samper Pizano y la ministra María Emma Mejía, se hablaba de una educación pertinente, una educación que eduque en valores, que eduque en lo ético, que eduque en la defensa de los derechos humanos, en el derecho a la vida. La educación colombiana dio unos grandes avances constitucionales de permitirle a los educadores, a los estudiantes y a los padres de familia en formar ciudadanos críticos, participativos y conscientes del desarrollo. Hoy la educación, y en este caso la libertad de cátedra, se siente amenazada, pero más sin embargo este proyecto de ley tiene que llegar al Congreso y allí se debatirá en las diferentes instancias del Congreso, donde ahí hay diversidad de pensamiento, diversidad de ideologías, y los diferentes partidos políticos me imagino que no van a aprobar este proyecto porque atenta contra la misma Constitución Nacional cuando habla de una educación pertinente, crítica y participativa. Bueno, hay que anotar, Jesús María, que este asunto no es nuevo. A través de la historia de la humanidad, siempre los sistemas de poder y los grupos de interés que controlan las sociedades y que tienen intereses en los sistemas políticos y económicos de las sociedades han intentado controlar a los docentes y el sistema educativo con el fin de lograr sus intereses. Eso es parte, pues digamos que casi natural o normal del desarrollo del ser humano, ¿cierto? Siempre ha habido esos intentos de colonización del sistema educativo para beneficiar X o Y interés dentro de una sociedad, y esa es una puja que se ha dado anteriormente, se está dando en este momento y se seguirá dando. ¿Por qué? Porque es que la escuela es el germen de los nuevos ciudadanos, de los ciudadanos del futuro. Entonces es muy importante la formación que los chicos adquieren en la escuela y en el sistema escolar y en el sistema universitario, porque de ahí parten unas bases muy importantes para el accionar de ese ciudadano de cara al futuro, y no deja de haber quien esté pensando en que eso pues es una fuente de votos o es una fuente de alineamiento ideológico para seguir fortaleciendo su base política, social o lo que sea que se quiera tener. Entonces esta discusión no es ni siquiera nueva. Por allá ya en el año 1998, después de que la libertad de cátedra había tenido que ser declarada como un derecho por la Constitución Política Colombiana del 91, precisamente para garantizar que fuera muy difícil que los intereses del poder pudieran tomarse y adoctrinar o dominar la escuela a sus intereses, pues se tuvo que consagrar, como toda democracia debe tenerlo, la libertad de cátedra. Pero ya en el 98 la Corte Constitucional, mediante sentencia T-588, tuvo que salir a definir esos parámetros y aclarar en qué consistía la libertad de cátedra, porque ya había discusión al respecto del tema y ahora vuelve y se renueva esta situación. ¿Qué dijo en términos fundamentales la Constitución Nacional? Que la libertad de cátedra es un derecho que tienen los docentes y los educandos, los estudiantes, de no ser interferidos por ninguna presión externa en el trabajo que hacen en el aula, pero que esa libertad de cátedra también obviamente tiene que respetar las libertades individuales y los otros derechos que tienen los estudiantes y los ciudadanos. Es decir, un docente bajo la libertad de cátedra tampoco pues es que pueda entrar como a violentar la individualidad, el pensamiento, la ideología, la religión o cualquier otro aspecto de sus estudiantes, sino que simplemente pues permite la discusión con el respeto pues de las idiosincrasias, libre desarrollo de la personalidad, en todos los demás derechos que tienen los demás chicos. Además, la libertad de cátedra pues debe estar asociada también a la materia que el docente está dictando. No puede ser pues que en cualquier materia se pueda hablar de cualquier tema, sino que más o menos también se circunscribe como al pensum académico que se supone el docente debe estar desarrollando, sino que el docente tiene la libertad para apropiar los contenidos de la materia con la metodología que él considere pertinentes y
abrogándole a eso pues un cierto estilo y un cierto pensamiento ideológico. Entonces pues este es un asunto fundamental. En la libertad de cátedra está, digamos, como garantizado el sistema democrático, porque si en la escuela donde están creciendo los nuevos ciudadanos no hay libertad para pensar, no hay libertad para opinar, no hay libertad para discutir, no hay libertad para llevar todos los temas al aula de clase, pues entonces ¿qué ciudadanos crecen y de qué democracia y de qué libertades que estamos hablando? Si la libertad de cátedra no existe y la educación entonces se convierte en un monolito donde todos tenemos que pensar y mirar para el mismo lado, pues entonces apague y vámonos, porque aquí no tenemos seres humanos diversos, sino robots que simplemente obedecen a un sistema bajo los intereses de un núcleo de poder que es quien gobierna y que no obedece necesariamente a los intereses de la mayoría de la población. Orgullosamente educadora. En respuesta a todos los adoctrinados por el Centro Democrático, me permito explicarles qué es educar. Educar a los niños, a las niñas y a los jóvenes para que exijan sus derechos a la educación, a la vida, a la dignidad humana, derecho al libre pensamiento, eso es educar. Exigir los derechos que han sido arrebatados por los gobiernos del Centro Democrático. Y que si no hay dotación, y que si no hay computadores, no hay pupitres, no hay dinero para la canasta educativa, no hay mobiliario, no hay material didáctico, no hay campos deportivos, los maestros les enseñamos que si no tienen lo que se merece es porque la corrupción del Estado que tenemos no se lo permite. Y si enseñamos a los niños a que el derecho de la vida es sagrado, es porque en este país se ha dado la violación de los derechos humanos, como los falsos positivos, el asesinato de líderes sociales que han sido obra de la mal llamada seguridad democrática. Sí, los maestros educamos y enseñamos a los niños y a las niñas a proteger el agua, a proteger los páramos, a proteger todos los recursos naturales, porque hoy la depredación de los ríos como el río Cauca y la intervención de los páramos como el páramo de Santurbán son culpa de los adoctrinados del Centro Democrático. Los señores del Centro Democrático se asombran porque defendemos los derechos de los niños, las niñas, los jóvenes y toda la sociedad en general. Los educadores le reconfirmamos que lo vamos a seguir haciendo. ¡Viva FECODE! ¡Viva la unidad del magisterio colombiano! Y que les quede muy claro a los señores del Centro Democrático, los maestros educamos, no adoctrinamos. Bueno, en este video que veíamos está pues como muy más o menos clara la posición de FECODE y de los profesores que están o que estamos sindicalizados en Colombia, aunque es un video pues como un poco señalante y fuerte frente al Centro Democrático, pues más sin embargo ahí está pues como muy clara la posición de los docentes, y es precisamente lo que nos remitíamos como anteriormente, ¿cierto? Que es la discusión que se debe abrir y es la discusión que se debe dar, porque lo que decimos aquí no es palabra de Dios y no son verdades absolutas, sino simplemente son ideas y opiniones que están pues para la discusión en sociedad y como elementos que tomamos. Lo que pasa es que a veces en nuestro país, por precisamente las cosas que hablábamos ahora de los intereses del poder sobre la educación, hay algunos sectores sociales, políticos y económicos que no les interesa que en las aulas se hable, por ejemplo, de protección del medio ambiente, eso no les gusta, o no les gusta que en las aulas de clase se discuta, por ejemplo, sobre la inequidad que existe en el país, eso no les choca, o no les gusta, por ejemplo, que se hagan análisis de las estructuras políticas o de los movimientos de los partidos políticos, o cómo se mueve este partido por aquí o cómo se mueve este partido por allá, o hay personas que no les gusta que desde las aulas de clase se hable digamos de coyunturas internacionales o de cómo se está distribuyendo el presupuesto nacional o las riquezas nacionales, ¿cierto? Hay sectores que no les interesa todo este tipo de temas
y como la libertad de cátedra permite tocar todo este tipo de temas en las aulas de clase, pues les interesa limitar esas libertades de cátedra. De pronto queda como en la idea de que es solamente el Centro Democrático quien quiere controlar la libertad de cátedra en Colombia. En este momento lo es, porque efectivamente el Centro Democrático es quien está presentando el proyecto de ley, pero en otras ocasiones ha habido otros partidos y otros movimientos políticos que han querido también hacer lo mismo, y a nivel histórico, como decía antes, ha habido muchos intentos por intentar perdón, esa es una equivocación, ha habido muchos intentos por tratar pues de controlar la escuela y lo que se dicta desde las aulas de clase. Jesús María, por ejemplo, tiene un ejemplo muy claro ahora sobre lo que está pasando en Brasil con el ministro de Educación, que cae pues como al caso colombiano. Yo quisiera partir de una premisa de antes de Brasil. Leyendo los clásicos del marxismo como Luis Althusser, donde él habla de los aparatos ideológicos del Estado como la escuela, la familia y la iglesia, la educación siempre transmite una ideología, y esa ideología se da en la escuela con las contradicciones de clase de las que hablaba Vasconi, un clásico del marxismo. A la escuela asisten niños pobres y niños ricos, donde prácticamente allí se dan las contradicciones de clase. Entonces, ¿qué significa esto? Que los aparatos ideológicos del Estado hacen que la sociedad sea más justa si se transmite un saber democrático, o la sociedad sigue siendo injusta cuando se transmite desde un saber ideológico, en este caso de una clase en el poder. Y no es que estemos señalando, pero el Centro Democrático en estos momentos tiene el sartén por el mango y quiere volver la escuela monolítica y que piensen en torno al máximo jefe de ese partido, que es el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces no ha permitido que se den diversidad de pensamientos. Por lo tanto, la escuela debe contribuir a esa diversidad de pensamientos. Cuando una escuela se vuelve monolítica, es una escuela fascista, es una escuela autoritaria. Y traigo a cuento aquí lo de Brasil con el señor Bolsonaro. Este señor tiene de ministro de Educación a un colombiano llamado Ricardo Vélez, profesor de los años 70 en la Universidad de Antioquia y la UPB, profesor de izquierda, que se fue del país por los grandes conflictos que atravesaba Colombia con el narcotráfico. Él allí reacomodó su discurso y prácticamente él, como ministro de Educación en Brasil, quiere que la educación sea, digámoslo así, en torno a que piensa el Estado de Bolsonaro, donde no reconoce el derecho a las minorías, a las comunidades LGTB, lo mismo que a los diferentes grupos étnicos, religiosos e indígenas. Quiere una educación con contenidos, mas no una educación ideológica. Entonces quieren tirar atrás todos los avances democráticos e ideológicos que dio Brasil con Lula, y todo lo que suene a la educación popular, a la educación de Paulo Freire, hay que arrinconarlo. La educación debe girar en torno a Bolsonaro, en una educación monolítica, en una educación, digámoslo así, que debe pensarse como piensa el Estado y no permite la diversidad de pensamiento. Por eso en Colombia la escuela debe ser el debate ideológico de todos los saberes, donde el maestro, los padres de familia y en sí la comunidad educativa es en última instancia que construye el saber. Y los avances de la ley 115 que permitieron ese gran debate ideológico, donde prácticamente los estudiantes eligen personeros, se elige un consejo directivo en una forma democrática, es desde la escuela mismo donde comenzamos a construir las prácticas democráticas, y es a partir de allí
donde vamos a forjar el ciudadano que sea responsable de su futuro, y es desde la escuela donde vamos a preparar los gobernantes que requieren el país. Y por eso la democracia no debe tenerle miedo a la libertad de cátedra, a la libertad de pensamiento, porque debemos pensar por sí mismos, no pensar en lugar del otro. Tenemos que pensar crítica y analíticamente, porque el saber se construye en una forma democrática. Yo puedo pensar diferente al centro democrático, puedo pensar diferente a como piensa el Partido Liberal, pero tenemos que aprender a convivir, y es desde ahí donde a partir del pensamiento y a través del consenso donde resolvemos las dificultades. Y por eso la escuela debe ser el eje democratizador de la sociedad nueva que requiere Colombia y el mundo, y no podemos permitir que nos uniformen como ha querido el neoliberalismo uniformar a la gente de este país y de América Latina. Por eso hoy se habla de un reacomodamiento de fuerzas políticas en América, y desde ya va siendo hora que la sociedad democrática construya nuevos pensamientos y nuevos saberes. Bueno, Jesús María, yo creo que ya como para ir concluyendo este espacio del día de hoy, que es como más que suficiente, podríamos como proponer una pequeña, digamos, como síntesis según lo que hemos dicho acá y lo que pensamos y nuestras convicciones, que no tienen que ser las convicciones de ustedes, pero que las proponemos para que se abra la discusión. Uno entonces podría decir, libertad de cátedra, ¿qué es? ¿Qué significa libertad de cátedra? Significa democracia, significa tolerancia, significa respeto, significa diversidad, significa diálogo, significa discusión, significa aceptación del otro, reconocimiento del otro. Y negar la libertad de cátedra, eliminar la libertad de cátedra, ¿eso qué es? Eso es un animismo, eso es negación del otro, eso es intento de colonizar al otro ser humano, es negar la diversidad, es negar que todos tenemos un cerebro y que podemos analizar y pensar distinto, es tratar al demás como un robot al que puedo moldear a través de la educación y a través de un montón de mecanismos para que piense, actúe, se comporte, se vista, proceda y considere como considero yo, como si fuera apenas un robot, como si fuera apenas un aparato de reproducción de mi ser y que no admite ningún tipo de diferencia ni ningún tipo de diversidad. ¿Estará muy maniquea esa interpretación, Chucho? ¿Usted cómo la ve? En ningún momento. Como estamos concluyendo, podemos afirmar que el maestro no adoctrina, el maestro educa. El maestro forma en valores cívicos y ciudadanos. El maestro forma sujeto de deberes y derechos. El maestro, cuando está luchando, también está educando. Cuando el maestro sale a defender sus derechos que han sido violados, está formando en los educandos un espíritu crítico y un espíritu participativo y democrático. Por eso, la educación, como está contemplada en la Constitución Nacional como un deber y un derecho, tiene la necesidad de formar ciudadanos críticos, democráticos, autónomos, responsables de sus quehaceres en la cotidianidad. Y el maestro que forma un alumno participativo, crítico, con seguridad, que está construyendo un nuevo país. No a la educación monolítica, sí a la diversidad de pensamiento, sí a la diversidad para construir consensos, y es así como se construye la Colombia que queremos, una Colombia en paz, participativa y democrática, y que las nuevas generaciones se forjen a partir de ahí, como demanda el siglo XXI, una sociedad donde todo el mundo tenga derecho a la educación, sin distingos
de clase, sin distingos de pensamientos políticos y sin distingos de ideologías o de religiones.